En el día de hoy vamos a dar inicio al módulo de nefrología. Hoy vamos a empezar el seminario hablando de anatomía e histología renal. Las funciones de los riñones son mantener el equilibrio ácido-base, eliminar los productos metabólicos de desecho, regulación de la presión arterial, la gluconeogénesis, la secreción de eritropoyetina y el metabolismo de la vitamina D. Cuando tenemos bajo oxígeno en la sangre, esto es un fuerte estímulo para la secreción de eritropoyetina de las células del túbulo contorneado proximal. La eritropoyetina actúa en la médula ósea, estimulando la producción de glóbulos rojos, dando como resultado un aumento en la concentración de glóbulos rojos, aumentando así la capacidad de transportar oxígeno por la sangre. Los riñones son órganos sólidos que se encuentran ubicados en el retroperitoneo a cada lado de la línea del psoas, entre la vértebra torácica 12 y L3. Sus medidas son 12 centímetros aproximadamente de longitud, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, siendo el riñón derecho 2 centímetros por abajo en relación al riñón izquierdo. Los riñones se encuentran fijos en las fosas lumbares gracias a la presencia de los vasos renales y del peritoneo parietal, que forma la fascia perirenal. Esta es una estructura, una envoltura fibrosa de tejido conectivo que se encuentra envolviendo tanto a los riñones como a la glándula suprarrenal. La cápsula adiposa, junto con la fascia perirenal, forman parte de los medios de fijación. Tiene forma de aluvia o poroto. Con respecto a la configuración externa, los riñones tienen una cara posterior en contacto con el diafragma y la pared lumbar de la 12ª costilla. En la cara anterior, el riñón derecho se encuentra vinculado con el ángulo cólico derecho, con la segunda porción del duodeno y con el hígado. El riñón izquierdo se encuentra vinculado en la cara anterior con el vaso, páncreas, estómago, colon transverso y el colon descendente. El borde cóncavo interno está constituido por el ilio, que es una hendidura a través del cual ingresa arteria, vena y sale el uréter. La arteria es anterior, la vena se encuentra en el medio y el uréter es la estructura más posterior del ilio. Con respecto a la configuración interna, por fuera tenemos la cápsula fibrosa, una membrana de 1 milímetro constituida por tejido conectivo. Por dentro tenemos el parénquima, tejido funcional, distribuido en corteza, donde se encuentran los glomérulos, y médula, donde encontramos los túbulos y vasos sanguíneos. En este dibujo podemos observar por fuera la cápsula fibrosa renal, que se encuentra envolviendo al parénquima. Por fuera tenemos la corteza renal, que se invagina en las pirámides renales, que a su vez dividen la médula en estructuras que se llaman pirámide renal. En el interior tenemos el seno renal, tenemos los cálices menores, el cáliz mayor, la pelvis renal, que se va a constituir finalmente en la conformación del uréter. En este diagrama podemos observar la estructura de la pirámide renal. Es una estructura piramidal con su base constituida por los glomérulos de las nefronas, y el vértice son estructuras tubulares, que son los conductos colectores, que finalizan y transportan la orina a través de la papila al cáliz menor. Los riñones son órganos que se encuentran fuertemente vascularizados. La irrigación es un punto muy importante en este módulo.
La arteria renal nace de las arterias ilíacas primitivas, siendo la arteria renal derecha más larga y más baja que la arteria renal izquierda. Una vez que la arteria renal ingresa en el ilio al órgano, va a dividirse en las arterias segmentarias. Las arterias segmentarias dividen al órgano en segmentos y son la arteria segmentaria superior, arteria segmentaria inferior, antero superior, antero inferior y posterior. A partir de aquí, las arterias segmentarias se van a ir ramificando en estructuras cada vez más delgadas. Como decíamos anteriormente, la arteria renal ingresa al órgano a través del ilio. Se van a ir ramificando y transformándose en arterias más delgadas, que son las arterias segmentarias, que posteriormente van a dar origen a las arterias interlobulares, posteriormente las arterias arcuatas, arterias interlobulillares. Las arterias interlobulillares van a dar origen a las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes van a dar origen a los capilares glomerulares. A partir de los capilares glomerulares emerge la arteriola glomerular eferente. Y de la arteriola glomerular eferente va a nacer o a continuarse en capilares peritubulares que posteriormente van a dar origen al sistema venoso. Venas interlobulillares, venas arcuatas, venas interlobulares, vena renal y finalmente drenará en la vena cava inferior. De esta manera es una forma esquemática de hacer entender la circulación o la irrigación renal. A partir de la arteria renal se van a ir ramificando estas arterias en arterias cada vez más delgadas hasta llegar a constituirse en las arteriolas. De esta manera podemos observar la arteriola glomerular aferente que va a dar origen al sistema capilar u ovillo capilar. Del ovillo capilar emergerá la arteriola glomerular eferente, que posteriormente se va a transformar en capilar peritubular. Los capilares peritubulares son estructuras vasculares que se encuentran envolviendo el sistema de túbulos. Posteriormente, el capilar peritubular va a dar origen al sistema venoso, a la vena renal. Tenemos dos tipos de nefronas. Tenemos las nefronas corticales, que se encuentran más externas en la corteza, y las nefronas yuxtaglomerulares o yuxtamedulares, que se encuentran en la división entre corteza y médula, por lo tanto son más profundas. Estas nefronas, las nefronas yuxtamedulares o glomerulares, tienen una sabe Henle mucho más larga. En este caso, los capilares peritubulares son estructuras que transcurren en forma paralela a la sabe Henle y que se denominan o se llaman vasos rectos. Los vasos rectos, junto con el sistema de túbulos, en esta nefrona, la nefrona yuxtaglomerular, va a constituirse en el mecanismo de contracorriente. Es una estructura que va a ser importante más adelante. La nefrona es la unidad anatómica y funcional. Nacemos con 1.200.000 nefronas en ambos riñones. La nefrona se encuentra conformada por túbulos y corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo de Malpighi se encuentra constituido por un lado, un ovillo capilar y por el otro lado se encuentra envuelto por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se encuentra diferenciada en una lámina parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio aplanado que se encuentra envolviendo toda la estructura. Tenemos el espacio de Bowman y la lámina parietal
visceral de la cápsula de Bowman, constituida por los podocitos que se encuentran pegados al ovillo capilar. Entre la lámina parietal y la lámina visceral de la cápsula de Bowman se encuentra el espacio de Bowman. El espacio de Bowman recibirá el producto de filtrado del glomérulo y lo va a dirigir hacia el túbulo contorneado proximal. La cápsula de Bowman presenta dos aberturas, que son el polo vascular, a través del cual ingresan las arteriolas aferente y egresa la arteriola eferente, y el polo urinífero, que es aquel que va a dar origen posteriormente al túbulo contorneado proximal. El ovillo se encuentra constituido por capilares. En este caso, los capilares son estructuras que se encuentran entre dos arteriolas y se encuentran constituidas en forma de un ovillo. El endotelio de los capilares tiene como particularidad ser fenestrado, a diferencia de otros capilares de otras partes del cuerpo que pueden ser continuos o sinusoides. En este caso, dada la fisiología que se requiere de ellos, es un endotelio de tipo fenestrado, presentando pequeñas ventanas en ellas. Si nosotros tomamos uno de estos ovillos y lo desenroscamos, vamos a encontrarnos con que tenemos un capilar con su endotelio fenestrado, una membrana basal glomerular, una membrana basal que se encuentra acelular con una estructura laminar, constituida fundamentalmente por colágeno tipo 4 y también por heparansulfato. Estas sustancias son sintetizadas por los podocitos. Por otro lado, por fuera tenemos los podocitos. Los podocitos son células bastante especiales que tienen prolongaciones, que se llaman procesos podales, que se encuentran pegadas a la membrana basal glomerular. Los procesos podales se encuentran dispuestos en forma adyacente a otros procesos podales de podocitos contiguos, y juntos van a constituir una membrana o una excelente barrera de filtración glomerular. Esta fotografía nos permite situarnos en el espacio de Bowman y observar los podocitos pegados a los capilares. La membrana de filtración glomerular es la estructura final en la cual se genera el primero de los pasos de la conformación de orina, que es el proceso de filtración glomerular. Este proceso de filtración glomerular que se lleva a cabo en el glomérulo está basada en la membrana de filtración. La membrana de filtración glomerular se encuentra constituida por el endotelio capilar, por la membrana basal y por el podocito. Estas tres estructuras van a constituir en una verdadera barrera, membrana de filtración, que va a generar que se filtre la sangre reteniendo o manteniendo dentro del capilar las estructuras formes de la sangre y filtrándose el plasma, libre de células. Por lo tanto, estuvimos hablando acerca de la histología del corpúsculo de Malpighi. Hablamos de la capa parietal de la cápsula de Bowman, que es una estructura caracterizado por células tipo epitelio aplanado. Se encuentra envolviendo el corpúsculo de Malpighi. Con respecto a la capa visceral de la cápsula de Bowman, está constituida por los podocitos, que tienen funciones fagocíticas y de sostén, y también constituyen y conforman la barrera de filtración glomerular. Las células endoteliales, que son característicamente fenestradas,
se encuentran constituyendo el proceso inicial de la filtración. El capilar glomerular se encuentra conformándose en un glomérulo gracias al mesangio. El mesangio está constituido por las células mesangiales que tienen funciones fagocíticas y contráctiles. Y también está constituida por la matriz mesangial. En este corte podemos observar al microscopio óptico con técnicas de hematoxilina y eosina un corte transversal de un glomérulo. El aparato yuxtaglomerular se encuentra formado por la arteriola glomerular aferente, la arteriola glomerular eferente y la mácula densa. La mácula densa son células del túbulo contorneado distal modificadas, capaces de detectar cambios en la concentración de cloruro de sodio. Van a generar o van a modificar la liberación de gránulos de las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola glomerular aferente. Estos gránulos contienen renina. El 90% de la renina es secretada por las células yuxtaglomerulares, que son células miocíticas modificadas de la arteriola glomerular aferente. Por lo tanto, el aparato yuxtaglomerular, que por otro lado es rico en terminaciones adrenérgicas, tiene como funciones conservar el sodio, controlar la presión arterial gracias a la secreción de renina y la regulación del filtrado por la retroalimentación túbulo-glomerular. Ahora sí, vamos a hablar del sistema tubular. Hasta ahora estuvimos hablando del glomérulo. Decimos que el glomérulo se encontraba envuelto en la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a continuarse a través de la estructura de túbulos, a través del polo urinífero. Tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, con el asa delgada descendente, delgada ascendente y el túbulo distal, caracterizada por el asa gruesa ascendente, la mácula densa y el túbulo contorneado distal. El túbulo colector se encuentra en esta región, constituida por una porción que es cortical, medular externa y medular interna. Recordemos que la mácula densa son células modificadas que forman parte del túbulo contorneado distal. Cada uno de estos sectores del sistema de túbulos va a tener una histología diferente porque las funciones de cada uno de estos segmentos son distintas. Con respecto al túbulo contorneado proximal, son células cuboides, eosinófilas, con núcleos redondeados y con un importante ribete en cepillo. El asa de Henle son células aplanadas con microvellosidades cortas. El túbulo distal son células cúbicas con citoplasma claro y núcleos apicales. En el túbulo contorneado distal se genera la secreción de la proteína de Tamm-Hofstad. En el túbulo colector, con sus tres sectores, cortical, medular externo y medular interno, están distribuidas las células claras y las células oscuras, histológicamente diferentes. Las células claras son células cúbicas con núcleo central, con pocas organelas, con una importante permeabilidad al agua ante la presencia de la hormona antidiurética. Las células oscuras se llaman así porque tienen una alta cantidad de organelas y se encargan de la secreción de hidrogeniones y de bicarbonato.
son importantes en la regulación del estado ácido-base. De esta forma, en la histología de los túbulos vemos las diferencias entre los diferentes sectores del sistema tubular. En el túbulo proximal es característico el ribete en cepillo, más acidófilo, menor diámetro luminal y con luz en forma de estrella. Tiene menor cantidad de núcleos. El túbulo distal no tiene ribete en cepillo, es menos acidófilo, mayor diámetro luminal, luz circular y mayor cantidad de núcleos. El asa de Henle tiene menor diámetro y células aplanadas. Con respecto al túbulo y conducto colector, tienen mayor diámetro, células más altas y límites celulares visibles. Estos son cortes transversales de túbulos, cortes longitudinales.